Pública de Pichetto hizo mucho ruido por una declaración donde dijo que va a votar a favor de la despenalización del aborto. No se conocía todavía la opinión de Pichetto. No es nuevo, ya lo había manifestado, incluso en un reportaje que me había hecho un colega suyo, Marcelo Longobardi, en CNN. Ah, ¿sí? Además, los que me conocen saben que tengo una visión fuertemente laica desde el punto de vista de los derechos y comprender, digamos, desde una mirada más moderna lo que significan las nuevas demandas. Países desarrollados importantes, Italia, para poner un ejemplo concreto, Irlanda acaba de hacer un referéndum. Chile, estos debates ya están superados totalmente. Miguel, a ver, senador, consulta. El miércoles, ¿usted qué supone que pasa? Digo, ¿va a haber veto o cree que puede haber alguna negociación con un gobierno que plantee algún punto de coincidencia con ustedes? Usted en la introducción hizo una serie de referencias que casi, diría, son muy completas. Votamos un presupuesto en el año pasado, de cara a este año, de 10 a 12 de inflación. Claro. El dólar 19.50, pauta de salario 15 puntos para el sector privado. Bueno, han ocurrido cosas. Yo creo que fundamentalmente hay que ponerle política, pero hay que ponerle profesionalismo. Y lo que carece el gobierno, especialmente en el área económica, ha sido de profesionalismo. Especialmente en el rol del Banco Central, que usted tiene acá un especialista que lo ha invitado, que es Martín Redrado, que le va a poder explicar mucho mejor que yo la ineficacia, la pérdida de recursos por parte del Estado Nacional. El presidente recién mencionaba un monto que no es el que realmente es. Lo que se resignaría si no se aprueba. Yo creo que es mucho menos, y fundamentalmente porque la tarifa se va a actualizar en el marco de un proceso inflacionario que va a andar girando con mucha suerte cercano al 30%. De paso digo que también los jubilados argentinos van a tener una muy buena actualización porque el horizonte de inflación va a ser muy alto. Claro. Y el salario previsional se ajusta en un 70% por inflación y el otro 30% por aumento de salario. Así que de paso desmistificamos este tema de que, y es probable que hasta tengan mejores salarios que el sector activo. Eso porque usted votó lo que era Yo voté porque hubo un acuerdo fiscal de la mano del Gobierno Nacional y de los gobernadores y porque la fórmula que se aplicó es una fórmula razonable. Para cualquier país del mundo que es serio, es razonable. Donde uno toma como elemento central para el ajuste previsional la inflación más un porcentaje de salarios. Quiero decir que se fueron o se fugaron 11.000. Cerca de 10.000 millones, 11.000 en una semana, así. Rápidamente. Hubo bancos que compraron y vendieron, hubo bancos que además son la cabeza ideológica del pensamiento económico de este gobierno, como el JP Morgan. Muchos de los muchachos que abonan ahí en el Ministerio de Economía han sido hombres que se han preparado en ese banco. Parecería que la palabra de ese banco es... Si después de eso pedir ajuste a cualquiera es complicado. Dicen que ahora llegan informes del JP Morgan sobre la inconveniencia de votar esta ley. La verdad, darle entidad y darle seriedad a un comentario de este banco que se fugó con más de 1.500 millones de dólares. Esto lo han dicho dos colegas suyos muy importantes. El doctor Nelson Castro, en una publicación que hizo en el diario Perfil, y lo dijo Marcelo Bonelli también en el diario Clarín. Así que estoy ratificando, reiterando, porque la información la vamos a tener claramente cuando nos Dicen conteste. Que hay una comisión investigadora de una diputada. Por ahora no hay nada. Lo que tiene que contestar el Banco Central cuando le hagamos llegar el informe es quiénes son los que compraron y vendieron. Y habría que ver estos dos fondos fantasmas que aparecieron poniendo plata... Templeton y el otro, al 20% en pesos, que seguramente deben haber tenido ganancias importantes en dólares en el proceso de movida, que el dólar se movió de 19.50 a 25. Así que lo que quiero decirle es que acá se fugó un montón de plata y la verdad... Como bien usted expresó en la editorial, me parece que algo ha ocurrido y se requeriría cierta razonabilidad y flexibilidad por parte del Ejecutivo, que no la tuvo en el Senado. En una semana estuvimos esperando alguna propuesta razonable
que indicara una gradualización del aumento. El 40% en gas no es sostenible para este mes de abril. Mucho más sobre la lluvia de aumentos que hubo en un montón de cosas que consume la gente, los sectores populares. Aumentó el supermercado, aumentó la prepaga, aumentó el peaje, aumentó la nafta, aumentó la televisión luz, el gas, por cable. el agua. El sábado me dijeron que había merma y caída en la instalación porque obviamente se privilegian el pago de otras tarifas que son más urgentes, como la luz o el gas, por ejemplo. Hay que andar por la ciudad. Sí. Cuando uno viene a este barrio donde están los principales medios de la Argentina, se da cuenta de lo vacío que están los restaurantes y los negocios de esta zona. Pregunte, Diego, a ver. Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tarifas. Hay una propuesta que toma el gobierno de Urtubey, que es la de quitarle el IVA a la mitad. ¿Qué les parece a usted o qué parece al bloque esa propuesta? Y B, se la abro. ¿Qué pasaría concretamente si Macri veta? Absolutamente nada. El gobierno tendría que dejar de desdramatizar los acontecimientos políticos institucionales. Si el gobierno considera que la medida que tomó es correcta y razonable, la sociedad hará la valoración adecuada sobre esa medida. Yo creo que el 80% opina que es irrazonable. Seguramente Durán Barba lo debe tener computada, esta medición, porque les gusta jugar con los focus group y con las encuestas. Saben lo que está pasando abajo, lo saben perfectamente, pero bueno, tienen que asumir los costos. Muchos gobiernos anteriores han vetado leyes y no es un hecho dramático de la vida institucional. El Congreso tiene la posibilidad de insistir con 2/3. En este caso resultaría difícil lograrlo, pero son decisiones de naturaleza política que el que gobierna tiene que asumir con la máxima responsabilidad. Si está convencido que ese es el camino, de seguir apretando fuertemente a la clase media, que es su electorado, es el electorado que votó este gobierno, es el electorado que hizo posible que Macri esté hoy en la presidencia. Y que además lo ha acompañado porque además las tarifas, digámoslo para que la gente entienda, acá no son las tarifas del año 2015. Estas tarifas tuvieron 2 años de actualización bastante fuerte, Carlos. Sí. Bastante fuerte. Y indudablemente que el impacto este año es muy fuerte, con lo cual ha perdido hasta el lineamiento que el propio gobierno ha señalado como de gradualismo, de razonabilidad. Un 40% en el mes de abril para el gas no es razonable. No es razonable porque incluso la pauta salarial era del 15%, no es razonable porque todo aumenta, no es razonable porque la gente... no sé si puede aguantar tanta presión sobre su poder adquisitivo. Pichetto, a eso voy. Uno ve en la historia política argentina de los últimos 30 años que no los últimos 10, pero uno durante años vio que en los momentos culminantes hablaba de pronto Alfonsín con el peronismo, con Cafiero, o hablaba Menem con Alfonsín. Hoy sí hay que juntarse a hablar. Macri, ¿con quién tiene que hablar? ¿Del peronismo? ¿Y ustedes con quién hablan? ¿Hay ese nivel de diálogo o no hay nivel de diálogo? Hubo un buen nivel de diálogo hasta, yo diría que hay un punto de inflexión que son ¿Cuál es? Las elecciones de octubre. El gobierno ahí avanza fuertemente con una conducción más centralizada. Donde Pinedo y usted querían acordar un proyecto también de pronto de aprobar determinadas leyes, ¿era o no? A ver, nosotros siempre hablamos en el primer año del acuerdo del Bicentenario. Esa fue una idea que yo sostuve públicamente en el Congreso de IDEA. Era un buen momento, se cumplían 200 años de la vida argentina. El gobierno acababa de asumir con minoría en ambas cámaras. Podía haber fortalecido 4 o 5 grandes temas como política de Estado. No lo hizo. Hubo otra oportunidad después de octubre, convocó y culminó en las frustrantes jornadas del acuerdo fiscal sobre la reforma previsional. Mal explicada, el gobierno tiene un fuerte rechazo a los medios tradicionales, desprecia estos espacios que nosotros venimos acá a opinar, a que la gente se entere. Son más jóvenes. Los desprecia a los medios tradicionales, a los diarios, a la prensa, cree que todo circula en el mundo de las redes sociales. Y hay una parte, yo no subestimo eso, hay una parte. Ahora, la construcción del pensamiento medio argentino se hace en el horario de 20 a 22, 23 horas, cuando la gente viene a la casa, llega, prende la televisión, está cenando y ahí construye
la más media en términos de la opinión pública. Y esto no lo entendió nunca el gobierno y además tiene una tendencia, no explica nada, Carlos, no explica. Nunca explican una medida política institucional de fondo, no plantan el debate, el aborto. Vamos, sí, para poner con el tema que usted empezó. Sí. ¿En qué lugar se debatió previamente? A ver, ¿estuvo en la campaña parlamentaria del 2017? ¿Estuvo en la presidencial del 2015? ¿Lo escuchamos de boca de algún candidato? Ni siquiera de un candidato troquista o de la izquierda. De ninguno. No estaba en el tablero. Ni siquiera se lo introdujo como un debate participativo. Que hay una demanda del colectivo de mujeres, que es importante que lo tratemos, que es un símbolo de madurez. Usted decía que era un tema distractivo en un principio, bueno, ¿no? En cierta medida son las construcciones que hace Durán Barba, Carlos. Sí. Son las cosas que él toma cuando no tienen alguno para meter preso o para denunciarlo. Toman este tipo de temas que son distractivos. Pero, importante, yo no lo subestimo el tema, no lo quiero bastardear. Y dije cómo iba a resolver esta cuestión. Lo que quiero decir es que aparece en la construcción de la agenda de género, aparece por parte del gobierno como una salida para tratar de estructurar otra discusión, otro debate, pero acá los temas económicos sociales están... Seyman, vamos, una más. A ver, Diego. A ver. Acuerdo, gran acuerdo nacional. Como sea, hemos llegado hasta aquí. Cuando estuvo con el pleno poder, el kirchnerismo no llamó a nadie. Cuando estuvo en pleno poder, este gobierno, también yo coincido con Miguel, no llamó o se puso más omnipotente. Hay una diferencia, Diego. Permítame que te interrumpa. Hay una diferencia. Que era mayoría este El kirchnerismo tuvo mayoría, no, está bien. Salvo en el periodo del Grupo A, tuvo siempre mayoría. Pero digo, estamos acá. El kirchnerismo dice la patria está en peligro, el gobierno dice esto es una turbulencia. Yo no digo que la patria esté en peligro, no me compro esa consigna. Digo que hay dificultades, son importantes. El gobierno las ha agravado, las ha hiperdimensionado. Yo he conversado con Martín y él tiene una visión realmente muy interesante. Yo no soy economista, pero el gobierno no tenía, me parece que se apuró, no tenía que haber ido al fondo. Creo que tenía estructura suficiente para poder aguantar la movida financiera y tendría que haber actuado con mucho más rigor profesional en el banco. Operar con el banco y poner la plata cuando pegás el golpe y bajás el tipo, bajás el dólar. Pero muy chiquito. ¿Hay posibilidad de algún acuerdo? Siempre, no sé si gran siempre lo acuerdo. hay. A ver, hemos venido conversando y dialogando en el plano institucional. Desde el Senado hemos tenido siempre un marco de razonabilidad en los grandes temas. Hemos acompañado las políticas que el gobierno implementó. Ahora, ¿con quién hay que hablar? Hay que hablar con los gobernadores, hay que hablar con los representantes en el Congreso, con ambas cámaras. Hay que hacer una agenda de política institucional y ¿sabe qué pasa? Hoy me parece que hace falta también sentar a la mesa al sector empresario y al sector de los trabajadores, a los representantes de los trabajadores. Me parece que hay que analizar un esquema económico social. No es viable, si es cierto lo que acaba de decir él, 12% para el sector estatal. Ya está absorbida esa inflación, ya el primer cuatrimestre debe estar... Miguel, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La última presunción, así por sí o por no. Estamos a domingo, el miércoles de la sesión. ¿Cree que puede haber alguna alternativa de diálogo para Difícilmente. Difícil. Hay un dictamen y difícilmente pueda cambiarse eso. Miguel Pichetto, titular del bloque de senadores del PJ. Senador, muchas gracias. No, gracias a usted.